Atención, jubilados y pensionados, información relevante y actualizada. El especialista en Derecho Previsional Adrián Frassino ha compartido datos fundamentales que representan un cambio significativo para los jubilados y pensionados del país. Además, se ha confirmado una importante noticia que afectará positivamente a jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas. Para conocer todos los detalles, se recomienda ver el video completo hasta el final. Antes de comenzar, suscríbase a nuestro canal para mantenerse informado sobre las últimas novedades de ANSES y el sistema previsional. El acceso es gratuito. Si desea apoyar esta iniciativa, puede dejar un me gusta y comentar con la palabra aumento como respaldo a la lucha por un ajuste justo para los jubilados. A continuación, las noticias más relevantes del día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Defensor. Bueno, bienvenidos al Defensor. Esto lo habrán escuchado hace muchísimos años que estamos en el aire, hace muchísimos años que estamos defendiendo a los jubilados y a todas las personas que nos necesiten. Acá estamos. Bueno, fue una semana bastante intensa. La semana que viene va a ser todavía mucho más intensa. Y quería hablar un poquitito, muy cortito, porque no va a ser una editorial muy larga, del tema de los discapacitados. A veces uno no toma conciencia de la necesidad de las personas que realmente necesitan. Uno siempre dice, y hay que ayudar a los más vulnerables, esa cuestión que es tan lírica, que esa parte lírica se termina cuando realmente alguien lo necesita. Cuando uno tiene en carne propia el problema, seguramente lo identifica de distinta manera de que vos que sos solidario. Viste que el argentino es solidario ya de por sí, pero muy distinto es cuando uno realmente necesita para un ser querido algo. Entonces, me parece que la sociedad en su conjunto tendría que apuntar un poquito más en defender los derechos de los que más necesitan, los que menos tienen, pero no por una cuestión, de pensiones no contributivas y esas cosas, sino yo quiero hablar del tema de los discapacitados. Los discapacitados son una suerte de cantidad de gente que tiene problemas que no se le pueden resolver. Entonces, no se le pueden resolver, pero se los puede aliviar. Y acá tenemos dos jugadores que van en contra de estas personas. La primera es el Estado, un Estado sordo, un Estado que no le interesa lo que le pasa al otro. Y estamos hablando hace mucho tiempo que pasa esto. Si ustedes creen que el problema con los discapacitados nació hoy, es mentira. Nació hace muchísimo tiempo. Pero claro, yo te los comento así y dice, sí, es verdad, pero bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hay una ley que se está tratando que ayudaría no mucho a los discapacitados, no es que le cambiaría mucho, sino que pondría un poco en orden el tema del nomenclador, que es la guita que se le da para el sustento, para poder tal vez o pagar un hospital de día, pagar una internación, pagar un tratamiento. Y cuando vos no tenés la guita para pagar ese tratamiento, es un problema enorme, porque las personas con discapacidad lo necesitan como una asistencia de salud, pero no como una cosa que uno decide irse de vacaciones, como decide descansar, lo necesita de forma vital. Y ese problema no es un problema solamente para la persona que lo tiene, sino que es un problema familiar. Es un problema familiar que se puede resolver o no se puede resolver. Nosotros en la familia hemos tenido este problema y por suerte lo hemos podido resolver. Teníamos los medios y también tuvimos el poder de fuego, como por ser abogados, de defender a nuestro familiar y resolver la cuestión. Pero ahí automáticamente te pones a reflexionar ¿qué pasa cuando el problema es del otro? Porque nosotros lo pudimos resolver, siempre lo pudimos resolver. Obviamente que le dimos con todo, le ganamos de acá hasta la chica, soy medical, toma besito, ¿no? Y así todas las obras sociales, y así todas las prepagas, y el Estado tiene que existir. No existe el Estado ausente, no existe, eso no existe. Es imposible un Estado ausente, el Estado tiene que estar para controlar las cosas que sí debe controlar y no las tonterías que vino controlando en los últimos años. Pero no puede ser que se deje a la gente a gamba. La gente no se puede dejar a gamba, la gente hay que acompañarla. Nosotros tenemos un informe hoy para que vean el futuro de los jubilados. No en lo que están viviendo hoy, calvario que están viviendo hoy, sino que estamos hablando que se va a jubilar con suerte el 20% de la gente que se jubila hoy. Entonces, ni siquiera vamos a tener la base jubilatoria que había en el año 95. Entonces, el futuro es
totalmente incierto para los que tienen 40, 30, 50 años. Pero no quiero irme del tema de los discapacitados. Yo sé que baja el rating cuando uno habla de los discapacitados, porque todo el mundo los quiere, pero nadie quiere escuchar el problema. Entonces, yo lo que digo es, los días miércoles hay marchas con los jubilados. Esa marcha que debiera ser de los jubilados es la marcha de la oposición. ¿Por qué? Y porque ves la bandera de la oposición, no son muchos, pero el hecho de que no sean muchos es justamente porque está la oposición. Esta debiera ser la marcha de los argentinos, la marcha de que nosotros nos comprometemos a ir a defender a las personas que realmente tenemos que defender. Miren, la Argentina fue grande porque a nosotros de chiquitos nos dijeron que había que defender a las mujeres, a los niños y a los mayores. Ok, saquemos las mujeres porque se actualizó la historia y se defienden solas, ¿no? Pero nosotros no puede ser que nos acostumbremos, que estemos dormidos y diciendo es así. Y sí, a los jubilados los cagan. Entonces cuando te jubilan, y te van a cagar. Y bueno, es así. No es así. La vida no es así, la vida puede mejorar. Uno no puede estar todo el tiempo esperando que te pase porque te tiene que pasar. Es responsabilidad de nosotros que eso deje de pasar. Y tenemos que tener un compromiso hacia el tercero. Esto de que la Argentina es el otro, es verdad. Porque somos una sociedad, actuamos en sociedad, actuamos en conjunto. Perdete la izquierda, perdete la derecha, pero nunca dejes de mirar el problema del otro y tratemos de ayudar, y tratemos de que el Estado entienda que las prepagas no son una entidad mercantilista, tiene una función social. Es imposible pensar una prepaga sin una función social. Es imposible pensar una prepaga que te dé el implante más barato, aunque lo tengas que operar dentro de 5 años de vuelta para que dé ahorrarse unos pesos. No es así. Si no le da el negocio, que no lo hagan. Váyanse del país. Mejoren los hospitales públicos. Y si lo van a hacer, háganlo bien. Déjense de joder con la gente, que pagás una fortuna de prepaga y te dan un turno para dentro de 3 meses. Entonces, ¿para qué querés una prepaga para que te den un turno para 3 meses? ¿Para qué querés una obra social si te dan un turno para dentro de 3 meses? El Estado tiene que exigirle que tiene que tener un control. Y si no, que se vayan, no paguen más, traten de buscar otra solución. Son unos estafadores. ¿Entendés? Entonces nosotros no podemos seguir pensando que al pibe, a la mujer que es discapacitada no le cubren los remedios, no le cubren las operaciones, que al jubilado se lo mire de costado, que le aumenten la tarifa porque le aumentan la tarifa, te pagaron 20 años, no le diste una goma y cuando cumple la edad jubilatoria le aumentás No, es toda una locura. Entonces yo lo que digo es, como para terminar mi editorial, es solamente no perdamos de vista que lo más importante es el otro y que lo tenemos que cuidar entre todos. Pero vamos a hablar del tema que estamos esperando con tantas ansias, que es saber si el veto presidencial se va a llevar puesto 3 leyes que son de vital importancia. La primera, que es el tema de la moratoria, no, para enumerarla, no por importancia. El segundo, el tema del aumento jubilatorio. El tercero, el tema de los bonos. Y el cuarto, el tema de la discapacidad. Entonces, la pregunta del millón es, ¿va a haber ley o el veto se va a imponer? Contanos un poquito, Margarita, ¿cómo ves el tema? Voy a dar la impresión que tengo en el día de hoy y por lo menos el recuento que nosotros tenemos nos da un número positivo para poder rechazar los vetos, insistir con los 2/3 que exige la Constitución para tener ley de acuerdo a lo que el Congreso sancionó. Pero no me gusta nunca contar los pollitos antes de que nazcan, porque todos sabemos que el gobierno opera fuertemente, que lo hace a través de los gobernadores, que son en muchos casos los que deciden quién está sentado o no está sentado. La otra cuestión es que el presidente, recordemos, no hizo observaciones puntuales como podría haberlo hecho a través de vetos parciales, sino que arrasó con todo. Y eso puede generar una complicación o una solución. Veo mucho más fácil el rechazo al veto sobre la ley de protección a la discapacidad, por ejemplo, o a la actualización del bono de los 70.000 pesos. Esas cosas que son tan vergonzosas y que me parece que indignan colectivamente como tiene que ser. Veo más fácil la insistencia sobre eso que la insistencia sobre la moratoria, porque ya hay algunos diputados que aun cuando van a acompañar el rechazo del veto en los otros casos no lo van a hacer en moratoria. Entonces creo que lo que va a tener que hacer el Congreso es tratar de dividir para poder conseguir aquellas cosas, digamos, sobre las que tenemos hoy la mirada más expectante o más positiva. Ahora, cuando hablamos nosotros del tema de los bonos, viste que cuando uno cambia de gobierno tiene una expectativa sobre que, dije, bueno, ok, vamos a hacer las cosas, pero que sean mejores, ¿no?
Entonces viene este gobierno y dijo la inflación y qué sé yo, toda esta sarta de cuestiones económicas que se felicitan. Igual de todas maneras me gustaría que alguien me conteste, porque el presidente dice que la inflación que tenemos hoy es lo que pasó hace 18 meses. Entonces, algo pasó hace 18 meses que tengamos casi 2 puntos de inflación mensual, que es un montón. Entonces, bueno, evidentemente hoy está replicando una inflación dentro de la actualidad que tiene que ver con este gobierno y no con el anterior. Pero el gobierno siempre lo dice, y yo lo suscribo, que la inflación es la herramienta más temida para los que menos tienen, porque el Estado te pega con la inflación y te empobrece. Bueno, eso está bien. Ahora, no actualizar los bonos, Margarita, por inflación, es ni más ni menos que hacer lo mismo que hicieron los que estaban antes. Entonces, es lo mismo. No, es gravísimo. Yo soy autora de uno de los proyectos en ese sentido, porque seguir diciéndole a los jubilados que no pueden actualizar un bono de 70.000 pesos a más de un año y medio es una vergüenza, porque además siempre lo digo respecto de estos temas, gobernar es definir prioridades. Las prioridades se deben definir con sentido común y con sentido humano. Entonces, si Adorni va a nombrar al hermano sin trayectoria, en cargo de 3 millones de pesos, y a los 3 meses le multiplicó y el hombre gana 5 o 6 millones de pesos, y a los jubilados le decimos seguimos con los 70.000 pesos, digamos que no está claro el orden de prioridades, o sí está claro cuál es el orden del gobierno, y me parece que ahí es donde tenemos que poner el foco. El objetivo del equilibrio fiscal, que es un objetivo compartido, por supuesto, no se gasta más de lo que ingresa. Eso trasladado al marco de una familia, es decir, los padres no salen al cine si no tienen para darle comer a los pibes, ¿no? Por supuesto. Son cuestiones de sentido común y de sentido humano. Hay que priorizar. Nosotros no queremos romper el equilibrio fiscal. Por eso incluso a propuesta de nuestro bloque, y a mí me llama la atención a veces que ni siquiera leen las leyes, porque el jefe de gabinete se cansa de decir, díganos de dónde van a sacar la plata. Bueno, incluimos un capítulo, el capítulo segundo, que se llama financiamiento, diciendo de dónde se puede sacar el dinero justamente para atender esta prioridad. Y entre otras cosas decimos, parte de ese dinero, bueno, miren, le transfirieron a los espías de la CIDE en gastos reservados sobre los que después no van a rendir cuentas 32.000 millones de pesos. ¿Dónde plata? Eso debe pasar inmediatamente a la caja de los jubilados. Tienen una cantidad de recursos, también varios miles de millones, en la reestructuración que se debe terminar de hacer y no se está haciendo de los registros de la propiedad automotor, que van a parar a un ente privado. Bueno, nosotros decimos, esos también creo que son 10.000, 12.000 millones de pesos, vayan a parar a la cuenta de los jubilados. Y hay otros ítems también que van estableciendo cuáles deberían ser esas fuentes de financiamiento. ¿Y vos para que no nos digan, perdón, no hay plata en un país donde hay plata para el sueldo del hermano de Adorni, para los espías de la CIDE, para muchas otras cosas que no son prioritarias. Y vos, Cristian, que vos también estás en la Cámara de Diputados, ¿cómo lo ves? A ver, lo primero que quería decir es que si estamos cerca, en alguno de los casos de los vetos, de dárselo vuelta, es por la persistencia que han tenido primero los colectivos de discapacidad, que se han movido de una forma impresionante, extraordinaria, en todo el país, hablando diputada por diputado, concientizando respecto de la angustia que es la situación, que vos mencionabas en tu editorial, y uno que ha acompañado todas esas movilizaciones, verdaderamente el término es angustia, ¿no? Sí. Porque están ahí los discapacitados. El otro día hasta quisieron reprimir a un discapacitado en silla de ruedas, digo, para ver la perversidad, ¿no?, que tiene. Sí, yo vi ahí en la televisión, vimos en Canal Vecino, que una señora justo estaba ahí en el Congreso y ella estaba contando su problemática, que si le quitan los beneficios a algunas personas que tienen, se le hace muy difícil vivir. Pero O sea, se les hace bueno, muy pero difícil. vos mirá, Perdón, entre eso, yo digo, ponete en la piel de esa mujer y tenés el tipo adelante que se te viene encima y lo querés matar, pero no por el pobre policía porque te sigue la orden, ¿no? Pero porque estás defendiendo a tu hijo, estás defendiendo a tu pariente, o sea, y te dicen, y vos sabés que lo tuyo es genuino, porque vos sabés que lo tuyo es genuino, no es que te lo contaron, es genuino, y ves y te viene el Estado encima y te dice, salí de acá. Falta que te diga salir acá, estúpido, sorete, y te quieren expulsar. Y yo digo, no me voy nada. Pero obvio, entonces, te da mucha bronca. Yo estaba en esa manifestación y verdaderamente la gente no lo podía creer. Porque, a ver, ustedes calculen una familia que su hijo necesita, o su hija, un asistente terapéutico para ir al colegio.
Algo tan elemental como el asistente que va al colegio. Y ahora por la caída de las prestaciones, en vez de ir 5 días, va 1. Entonces, lo que se pierde en esa situación de aprendizaje, de integración, de situaciones muy difíciles, es muy complejo recuperarlo. Y eso es lo que está provocando esta negativa, que además es una defensa del interés de las obras sociales. Digámoslo, el ministro de Salud, un hombre de las prepagas, también está jugando ahí para evitar que esto que es, pero del sentido común más elemental, el apoyo a la discapacidad, a la emergencia en discapacidad, poderlo revertir. Ahora, todo ese trabajo intenso, yo creo que está por lo menos abierta la situación, que efectivamente demos vuelta a los 2/3. O sea, el mecanismo constitucional es muy antidemocrático, ¿no? Lo he dicho en más de una ocasión. El mecanismo primero que existe el veto, que es una atribución, un resabio monárquico. Y segundo, el mecanismo para darlo vuelta, que son 2/3 de cada cámara. Porque es un mecanismo donde si gano, gano, y si pierdo, gano. Porque vos perdés la votación por muchos votos, pero por ahí, por un tipo que se da vuelta, que lo consiguió, que lo coimearon, no llegaste a los 2/3. Y eso es lo que estamos todas y todos alertos. Y en el caso de jubilados, yo creo que también ahí la persistencia de quienes se movilizan todos los miércoles, las organizaciones de jubilados, ha puesto esto sobre el tapete. Y bueno, y va a estar la disputa ahí voto a voto, ¿no? Que me parece muy importante seguir toda la discusión en todas las provincias sobre cada diputada y diputado, para que la presión no sea solo la del gobernador y del gobierno, que recordemos, cuando le hizo falta mandó la valija de Cuader. Sí. Y ahora está, como está justo, porque tenés que llegar, insisto, a 2/3. Bueno, ahí hay toda una discusión muy importante y una presión social para que esto sea aprobado. Y te digo algo más, a ver, la actual fórmula jubilatoria no fue producto de una ley. La actual actualización es producto del decreto 70-2023, que tiene media sanción de nulidad en el Senado y todavía no ha sido tratado en la Cámara de Diputados. Si se anulase el 70-2023, la fórmula anterior, que fue muy mala durante el gobierno de Alberto, ahora te llevaría las jubilaciones arriba de 400.000 pesos. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. O sea, más que el aumento que le vamos a dar si logramos quitar los 2/3. Porque el bono se actualiza efectivamente en la ley de recomposición de haberes de 70 a 110.000. Si vos hubieses actualizado ese bono según el resto de la jubilación, según el criterio de la fórmula actual que impuso el gobierno por decreto, estaría en 160.000. Pero, o sea, todavía por debajo de si se hubiese actualizado igual que la otra parte, ¿no? Y Margarita, y vos, digamos, ¿tienen en conjunto, digamos, cuántos pensás que son cuáles son los bloques que no van a acompañar este proyecto? O sea, aparte del libertario. Es que me parece que no lo podemos analizar por bloques, o sea, hay bloques íntegros que van a acompañar, por supuesto, pero lo que hemos visto en el transcurso de todos estos meses es que el gobierno ha mostrado una capacidad de quebrar los propios bloques, por lo tanto, cuando busca votos, los busca individualmente, no busca como bloques. Entonces, en todos los bloques vos vas a ver, absolutamente en todos, tal vez la izquierda es la única que vota monolíticamente, pero después hasta en el bloque de Unión por la Patria, del kirchnerismo, hay siempre figuras ahí. Margarita, porque yo te hago una pregunta, y vos contestame si querés con potencial, con lo que sea, ¿no? Porque para los que no estamos en las cámaras de diputados y todos esos lugares, decimos, bueno, este se dio vuelta y después viste está la Banelco, esto, lo otro. ¿Qué si le ofrece un diputado para que se dé vuelta? ¿Qué? ¿Un puesto para un pariente? No. ¿Espacio de publicidad? No sé, ¿qué se le ofrece? No, yo no conozco ningún tipo de negociación individual con el diputado. No, digo, se dice, como que se dice por ahí, no la sirves, ¿no? No, por eso, déjame que te diga a qué me refiero yo. Te dije que las negociaciones se hacen a través de los gobernadores. Sí. El gobierno trabaja fuertemente con los gobernadores y no es casual cuando vos ves, sobre todo, quién se sienta y quién no se sienta, son los que responden a una directiva de un gobernador que está alineado con el presidente o que está en acuerdo con el presidente. No digo que no pueda haber una cosa individual, pero hoy lo más común cuando se paran o se sientan tiene que ver con negociaciones que van directamente desde la Casa Rosada. Sí. Bueno, ahora, cuando fue la ley Bases, tuvimos 3 votos, donde estaba claro en el Senado, no en la Cámara de Diputados, lo que le ofrecían. ¿Qué lugares? En el comité de control de Yacyretá, de Salto Grande y una embajada de la ONU. Esos fueron los 3 votos que se dieron vuelta, de Lucila Krexel, Espínola y Cuader. ¿A quién le ofrecen, a ellos o a los parientes? O ellos o alguien que ponían. Y
A Cuadra le dieron algo más, después vimos una valijita con unos cuantos miles de dólares, porque era el voto clave. Ese era el voto clave, el voto que empataba. Entonces ese voto se llevó algo más. No, a ver, lo que dijo, no lo dice ni Margarita, ni lo digo yo, ni nadie de la oposición. Bertie Venegas Lynch dijo, en la sesión anterior, algunos que le habíamos dado cargos en las listas, o que estaban negociando cargos en las listas, a cambio de pararse e irse de la sesión, algo que intentó el gobierno dejar sin quórum la sesión anterior, Sí. no cumplieron. O sea, Bertie Venegas Lynch estaba diciendo cómo compran los votos. Y ahora, efectivamente, que está el cierre de listas el día de mañana, ahí tenés una negociación. Vos me votás con el gobierno, entonces quizá vas en la lista de La Libertad Avanza y el PRO. Sí, pero ¿tan barato es comprar un diputado? Porque la verdad que... Mirá, puesto- lo que hemos visto, ¿Cuánto vale? yo he visto desde que estoy, yo entré la última vez, de diciembre del 2023, yo he visto que son llamadas que están esperando de sus gobernadores, porque por ahí le ofrecieron algo o no, y ahí hay que mirar los bloques de Innovación Federal, que son los gobernadores de Salta, Sí. de Misiones y de Río Negro, porque han tenido conducta que se paran, se van, se vienen, no, parece que van a estar, se levantan 5 minutos antes, el otro día en la sesión, Sí. trataron de dejar sin quórum y nos mantuvimos 135 diputados, lo evitamos, pero yo a alguno tenía ganas de hacerle un tacle, porque estaba ahí, se estaba yendo, y le digo, ¿para qué te va? Estábamos votando temas importantes, que se sostenga la vialidad nacional, Sí. y se estaba yendo, pará, de cosas que hizo Sturzenegger Ahora, por con la facultad delegada, que era insólita. Margarita, con esta nueva elección que se viene ahora pronto, ¿no? En octubre, o mejor dicho, que se incorporan en octubre, digamos, ¿van a tener los votos necesarios como para hacer una nueva ley de jubilaciones a piacere del presidente? Porque viste que la ley de jubilaciones del 94 fue una ley de jubilaciones que fue bastante amplia, viste que tenías un sistema de reparto, un sistema privado, o sea... Vino de la mano de una reforma constitucional también. Claro. O sea, el mismo año. Era un momento en el cual se estaban reformando muchas cosas y, digamos, una refundación de las grandes cosas que necesitaba el país, como el sistema jubilatorio. Oye, que tal, lo que estaban diciendo recién. Estamos hablando, fíjate, el cierre de listas. No estamos hablando, che, ¿qué hacemos con las jubilaciones? ¿Qué pasa con la incapacidad? Hoy vos entrás en los diarios, no, porque el cierre de lista en provincia... Y la verdad que a la gente eso no le interesa. Ahora, Margarita, ¿qué va a pasar? ¿Tienen los votos como para hacer una nueva ley de jubilaciones distinta o va a tener que ser una cuestión de consenso? Yo creo que la relación que él hacía recién sobre lo que fue el momento 94-95 es muy importante porque aquellas reformas que fueron cruciales, para mí fue la peor época en términos del resultado y las consecuencias sociales que tuvieron, todas las reformas legislativas que se hicieron, más todas las privatizaciones. Creo que las consecuencias fueron tremendas y las seguimos pagando. Fueron con un nivel de apoyo social enorme, enorme. Recordemos que era el Menem que podía llevar todavía adelante con acuerdos con los sindicatos que eran muy fuertes. Tenía todo, también. tenía todo el poder. Exactamente, pero muchos acuerdos. Hoy yo no veo tan fácil para Milei, aun cuando tengo que reconocer que lo que más me preocupa de Milei a esta altura no son las bestialidades que dice o hace, sino que lo hace con un nivel de convalidación social todavía demasiado alto por la crueldad que el tipo demuestra y sin embargo hay muchísima gente que todavía está pensando en votarlo. Sí. Pero yo creo, tengo la expectativa, trabajo para que en realidad tengamos un resultado de la elección que no le permita a él tener las mayorías suficientes para hacer lo que quiera en el Congreso. Sí, igualmente yo creo que no lo va a poder tener. Creo que por suerte la gente cuando votó a Milei convalidó no comerse más el cuento de que te damos y después la inflación y toda la pelota. Pero hay cosas que la gente no convalida. Yo creo que la cuestión de la discapacidad, la gente no la convalida, no hay nadie. O sea, ni seguidores de él, ni Yo creo que ni está por poder encima de los jubilados. Está, Claro. Inclusive, viste que uno dice, mira, está bien, Sí. es como que dentro de las Si no prioridades... ayudas a gente con discapacidad, ¿quién ayuda? ¿Quién está por atrás de un discapacitado? Nadie. Lo que pasa es que hay algo que decías vos que no está bien explicado, que es en la ley más difícil que tenemos para defender, que es la moratoria, ¿no? Sí. Porque la alternativa a la moratoria es un desastre. No es que Tremendo. te dicen una alternativa A ver, más. pero Cristian, es de las medidas que menor No la hay. costo fiscal tiene. No tiene 0,1 costo según la fiscal. oficina ¿Pero qué tiene del otro lado? Tiene el FMI del otro lado. El que no quiere la continuidad de la moratoria es el FMI. Que quiere, que es el que está detrás de una reforma previsional que empeore todavía más la situación de jubiladas y jubilados. Yo a veces leo informes del staff del FMI y no puedo creer lo que escriben. Te escriben que acá las jubilaciones son altas.
Sí. Y te lo escribe un burócrata que por ahí, en un desayuno en Manhattan, se gasta lo que un jubilado cobra por mes. Entonces hay una cuestión muy perversa, porque para entender la lógica de por qué en el gobierno de Macri primero, en el de Alberto Fernández después, y ahora en el de Milei, se viene atacando a jubilados y jubiladas, se cambia la fórmula cuando le conviene a los gobiernos, te sacan tajada, etc. Y es tan difícil remarla en contra, ahí hay un factor. El que se somete al FMI está contra los jubilados. Eso hay que decirlo con todas las letras. Y yo creo que hay una pelea, y que la moratoria va a ser una pelea muy grande, que incluso la presión tiene que ser que diputados que votaron en su momento en contra tienen que ahora defender la moratoria, primero porque es una defensa democrática contra el veto. O sea, no se puede seguir sosteniendo una institución del veto que es una burla a la voluntad popular. Porque entonces vos, ¿para qué votás? Diputadas, diputados, senadores, y después solo se vote un presidente y que dictatorialmente pueda decidir lo que le hace. El principal Si el veto, cada vez, insisto con esto, si cada vez que no le gusta te mete el veto, y del otro lado, a ver, hay una defensa democrática de lo que votó el Congreso. El Congreso votó en las dos cámaras mayoritariamente que se sostenga la moratoria, porque el otro es el abismo. Si no está la moratoria, el otro es el abismo. Y entonces hay que tener muy claro, no hay argumentos. A vos no te podía gustar cuando lo puso el kirchnerismo, te entiendo. Nosotros somos de izquierda, no hemos avalado el ajuste a los jubilados de ningún gobierno, no lo vamos a avalar, vamos a estar dando toda la pelea que podamos en el recinto. Creemos que el miércoles tiene que haber una movilización masiva de toda la población para acompañar el rechazo a los vetos, para que no sean Es un problema. solo los, termino con esto, Sí. sean solo los funcionarios del gobierno dando vuelta. Y lo último, en el Congreso que viene, si uno ve a priori los programas que ahora se van a plantear, los compromisos de campaña, uno dice no tendría los números. Pero después está esto de la cooptación, porque uno a priori también hubiera dicho, che, Milei no tenía los números para hacer todo lo que hizo. Y sin embargo, bueno, hubo muchas y muchos que se dieron vuelta, y de varios bloques, yo nombré uno nomás, pero es cierto que hay que mirar todo, porque hay que mirar la totalidad. El PRO, una parte va a votar con el gobierno al menos, y otro esperemos que no lo hagan. Lo mismo el radicalismo, lo mismo el Encuentro Federal, lo mismo una parte del peronismo. Entonces hay que estar mirando a todos, porque después entran diciendo que van a hacer una cosa, y después llegan ahí y se panquequean. Y eso también hay que tenerlo en claro. No puede ser el panquequeo permanente respecto de temas tan sensibles. Hoy uno tendría que hacer el compromiso, ¿qué vas a hacer con jubilados? ¿Qué vas a hacer con estas cuestiones centrales, nodales? Pero escúchame, ¿no? Cristian, vos estás diciendo eso y tenemos los que se postulan son los que no van a estar. Entonces, es un chiste. Vos hoy tenés, digamos... ¿Sabés qué pasa? Es como Drupi, ¿viste? Vos no podés tener, con todo el amor del mundo, vos no podés tener a Patricia Bullrich de ministra, de senadora. ¿Dónde más la quieren poner? No, pero ¿Entendés? pero vos- Lo mismo también de la oposición, los intendentes. Claro. No, porque es mi segundo mandato de diputado y son intendentes. Pero eso debía estar prohibido por ley. Tendría que haber una ley que está prohibido. Que si vos te postulás, vos no podés tener ningún cargo público durante ese tiempo. Porque si no es una joda. Yo me pongo, el intendente se pone de concejal. La gente cree que vota al intendente. No, está votando al intendente. Entonces, la gente... ¿Qué es lo A que ver, te digo? El cierre de lo listas. que permite la política, porque ustedes tendrían que corregirlo para que no pase más. ¿Puedo hacer un Sí, claro, comentario? claro. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, gracias por la invitación. Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo Encantado. estás? Yo creo que este es un problema político. Y el problema político nos lo están tirando los ciudadanos. Es responsabilidad de los políticos solucionar esto. No se arregla desde adentro de la política. Yo estuve asesorando por el tema de la moratoria y por el tema, del tema jubilatorio, de la movilidad. Y lo primero que le dije a todos los diputados y senadores que me habían consultado es, señores, esto se veta automáticamente. Hay que buscar una ley en consenso que este hombre no lo termine vetando tan fácilmente. Un ejemplo de la moratoria, dije, que no sea transferible a el derechohabiente. Cortémoslo con la persona que quedó con la moratoria, para que no sea vetable, por lo menos para que no diga, porque esto después se lo queda, hay que pensionar y todo esto. No se hizo. Después el tema de la movilidad. ¿Cómo hacemos una movilidad distinta? Haciendo una ley que sea mucho más aplicable y no que cada 4 años sube un gobierno nuevo y termina desguazando la movilidad anterior. Habíamos hecho un proyecto para que se trabajara también. La política no lo escucha. La política después termina resolviendo sus problemas en el ámbito del Congreso de la Nación, que es donde se tiene que hacer, y lo pagan los jubilados. ¿Sabés qué pasa, Federico? Es una todo o nada. Es así. Y esto también va en línea a lo que decías vos en la editorial de la discapacidad. El problema no es que acá no hay un beneficio, no hay algo que sea superador, que la gente hoy esté teniendo algo de más. El problema es cuando vos tenés, que yo lo dije el programa pasado, hay veces que, viste, que te dicen la necesidad crea un derecho. Sí. Bueno, no siempre es así, porque si no nos fundimos. El problema es cuando el derecho ya está. Claro. El derecho, por ejemplo, ¿por qué vamos a sacar el derecho a pensión? Si el derecho a pensión ya está.
¿Por qué? Porque tienen ganas de ver dónde ajustamos. Y sí es un derecho, no es una cuestión... que es el problema, por eso nace la PUAM. La PUAM es la jubilación sin derechos. Pero Es la cuando lo jubilación sin perdés- pensión, sin atarle es el 80% de la mínima, sin derecho a trabajar mientras vos estás jubilado, sin derecho a tener 2 beneficios. O sea, es la jubilación sin derechos. No, no, yo no digo sacarle el derecho a la pensión de la 24.241. Estamos hablando de que la moratoria no se transfiera. A ver, el objetivo es que no se veten las leyes. El objetivo tiene que ser... Te entiendo, que Fede, pero siga- no tendría que ir por ahí la No, cuestión. Estoy de acuerdo con vos. Pero lo que pasa es que, viste, si en la negociación es para perder los derechos, es mejor no tenerlos y después recuperarlos, porque si no después, una vez que no está, sonaste. Pero ojo, es la segunda vez que vetan, ¿eh? Sí, Margarita, Es mucho, sí, ¿eh? sí. Adrián, yo estoy calladita. Ahora quiero hacer una síntesis que a mí me está desesperando. Hace media hora que estamos hablando de prácticas nefastas de nuestro sistema republicano, porque no podemos naturalizar y legitimar que haya coimas, que haya compra, que haya esto, que no haya ideas, que no haya debate, porque juntándolo un poquito con la editorial tuya, hay un otro. Y acá no se trata de un juego de mesa, no se trata de cálculos matemáticos en abstracto. Hay gente que está sufriendo, entonces eso no lo podemos perder nunca de vista. Sí. Yo creo que me parece que hay que pensar un poquito más, ¿no? Hay que pensar un poquito más. Así que bueno, Margarita, te agradezco por haber venido. Gracias por la invitación. Realmente un lujo que hayas venido. No, al contrario. Y nosotros vamos a abrir un poco el consultorio, a ver qué dice la gente, porque si no siempre nos olvidamos de la gente. Dale, vamos. Buen día, soy jubilado nuevo. Hace 3 meses que cobro, la última vez cobré 490.000 pesos con aguinaldo incluido. Ahora cobro 280.000. Pregunta cuánto es la mínima y pregunta si cobra 280.000 pesos porque está con moratoria. Sí, bueno, creo que se autocontestó la pregunta. En este caso, los descuentos de moratoria pueden llegar casi hasta los 90.000 pesos actualmente con lo que era la moratoria 27.705. Buen día, ¿eh? Pero bueno, si sos jubilado nuevo, habría que ver cuándo te jubilaste. Si tenés moratoria, no es que te jubilaste en 400 y pico, puede tener 90 lucas de descuento. Habría que ver efectivamente el recibo. La gente que está del otro lado, si tienen alguna cuestión, alguna duda de si están cobrando bien, si están cobrando mal, si nos mandan el recibo, le podemos contestar con muchísima precisión. Dale, otra más, vamos. Me jubilé en febrero del 2021 con aportes especiales. Judicialicé mi actualización de haberes porque percibo un 50% de lo que cobraría en actividad y me dijeron que estaría la sentencia. ¿Cuánto más me corresponde? Bueno, en realidad hay que ver digamos, cómo te jubilaste, qué es lo que reclamaste, qué es lo que te dieron y ver si raro que no esté en la corte, ¿no? Porque ahora tenemos un informe que ustedes dos se van a sorprender sobre la cantidad de personas que hicieron juicio y tienen sentencia por año de alta. Por año de alta. O sea que nosotros, te lo anticipo, te lo spoileo el tema, todas las personas que se jubilaron antes de el 2015 más o menos, 2016, el 20% ya tuvo sentencia a favor y cobró. El 20%, solo el 20%. Y el resto del 2018 en adelante no alcanza el 2%. O sea, fíjate que estamos hablando de que hoy estarían en posibilidad de reclamar 2 millones de personas y solo el 2% tiene sentencia firme. Así que mirá si la Corte no tendría que trabajar porque ¿qué pasa con esto? Y termino con el tema porque lo tenemos para hacer un poquito más extenso. ¿Qué pasa con todo esto? Que la realidad lo que está haciendo la Corte es impedir que los adultos mayores obtengan su derecho. O sea, su derecho a la justicia. Entonces, lo vamos a ver. Dale, vamos por una pregunta. Dale. Buen día, mi mamá se jubiló hace 3 meses y nunca cobró retroactivo porque dicen que ella cobraba el plan potenciar. ¿Es así? Está bien, es así. Otra, vamos. Tendrían que pagarle la diferencia igualmente. Sí, bueno, pues se la afanan. Buen día, soy Silvana. Quería saber por qué a las pensiones no contributivas no les dan préstamos. Bueno, lo que pasa es que... Por un tema de poder adquisitivo, o sea... Y aparte por política de los bancos. Claro. Vos pensás que para el banco lo que tiene que pensar es que vos tendrías que tener un ingreso que sea lo suficiente para que vos puedas mantenerte y de ese ingreso tendrías que poder pagar un 30% el crédito que tomes. En el tema de las pensiones no contributivas, uno de los elementos clave para que vos te lo otorgues es que vos no tengas adelante ninguna actividad.
Entonces, si no tenés ninguna actividad y cobras solamente la pensión no contributiva y el banco cree que con esa guita no te alcanza para vivir, te va a dar un préstamo y vos no tenés fuerza de pago. Entonces, bueno, ahí se complica. Es nada más que por eso. Dale, vamos con otro. Buen día, mi marido se jubiló con moratoria 24476 en marzo del 23. ¿Puede hacer juicio? En marzo del 23, Sí. bueno, sí. En realidad depende cuánto... Sí, pues, por supuesto que sí. Claro, porque en realidad si se jubiló con ese tipo de moratoria, no compró todos los aportes. Capaz que le faltaban 3 años, 2 años, y eso podés hacer juicio tranquilamente. Depende cuánto haya comprado y principalmente la gente que se jubiló después de 2018, cuánto esté cobrando, más allá de cuánto haya aportado. Sí, igual de todas maneras, si vos te jubilaste en el 2023 y no cobrás la mínima, porque el tema es que no cobres la mínima. Si vos no cobrás la mínima y no cobras el bono, a partir de ahí es todo para reclamar. Vos tenés que sacar la cuenta solamente que en el 2023 hubo un 211% de inflación y 111% de aumento jubilatorio. O sea que ya la diferencia que tenés es sideral. Dale, otra, vamos. Buen día, tengo una deuda con una tarjeta de crédito. ¿Me pueden embargar la pensión no contributiva? ¿Puede o no, No, puede? No puede. Las PNC no son embargables. No Las son- de lo que se solamente hasta un 20. Y depende el motivo. Hay que ver si tienen el código de descuento, pero principalmente por deudas alimentarias, no por gastos así. Exactamente, vamos, otra. Buen día, hace 10 años que estoy pagando monotributo. Voy a cumplir 57 años. ¿Cómo puedo hacer para ir pagando mi jubilación para jubilarme a los 60? Bueno, eso es clave. Juana. Clave. Ahora, Juana, ahora te vamos a explicar bien, porque tenemos un informe de lo dramático de las jubilaciones futuras. Lo que vos estás haciendo es el único camino para poder jubilarse las personas, que estamos hablando del 90% de la gente que va a llegar a la edad jubilatoria. Si no hace lo que haces vos, lo que tenés que hacer vos, no se va a poder jubilar. Hoy tenés la chance de poder regularizar tu situación previsional. Lo podés hacer a través de una moratoria que está vigente y de un plan de pagos que está vigente. Hay que ver cuáles son tus aportes y tenés tiempo para pagar esto. No se vale que lo pagues one shot, o sea, que lo pagues el contado, sino que lo podés ir pagando hasta que vos cumplas la edad jubilatoria. Después de cumplir la edad jubilatoria ya no puedes hacer más nada. Así que si vas a hacer algo, lo tenés que hacer antes de la edad jubilatoria. Otra, dale. Buenos días, soy pensionada por viudez. Es mujer. Tengo 43 años. Quería saber si me corresponde el reajuste de 2019 en adelante. Tengo un hijo de 9 años, el cual también es pensionado por el fallecimiento de su papá. ¿Cuánto gana la pensión que dice ahí? A ver, fíjate. ¿Dice ahí? 115.000. No, esa no. Ah. Esa no, la otra. Sí, pero igual si está copartida. Para, a ver. Para las dos. A ver, mensual 104.000, total de eso debe ser una... Dijo que la cobra el Está hijo también está coparticipada. está coparticipada. coparticipada, dale. Y la otra, 115, y la otra... Ya te digo. Igual si es al Saca la otra. 50% está en la mínima. Sí. 266. 266, no vas a poder reclamar porque hay que ver si tenés complemento al mínimo. Es muy poquito la diferencia. Dale, próximo, vamos. Vamos. La tenemos puesta. Vamos. Mi consulta es si me puedo jubilar. Cumplí los 60 el 14 de abril del 2025 y pregunta si puede entrar en una moratoria. Sí, depende cuánto te falte, no todo. Digamos, una mujer puede comprar 10 años, el hombre 15. Pero hay que ver de dónde tener... Los aportes que vos podés comprar son desde los 18 años hasta septiembre del 93. Desde septiembre del 93 deberás tener el resto de los años. Próxima, vamos. Buen día, equipo. En caso de cobrar pensión no contributiva por enfermedad, inmunodeficiencia y una jubilación ordinaria, ¿le corresponde el bono mensual? No, pero si cobra las dos cosas, entiendo que está en incompatibilidad. Si tiene una pensión no contributiva y una jubilación ordinaria, o hay algún dato erróneo o está en incompatibilidad y ahí yo no pediría nada. Sí, pero que callate la boca. Dale, otra, vamos. Buenos días, soy Sandra, tengo 5 hijos de aportes, 5 años de aportes, 4 hijos. ¿Me podré jubilar? Cumplo 60 años en noviembre de este año. Bueno, si no haces algo antes... Si se mueven, se jubilan todos. El problema es que se muevan. Sí. Y lo tenés que hacer con tiempo. Vos ya te queda, estamos más o menos a medio de agosto, te queda septiembre, octubre y ya viene noviembre. Sí, ya con el turno, Entonces, el turno del plan de previsión, Claro. ya estás casi ahí. Y lo que tenés que hacer aparte es consultar para ahorrarte la guita, porque toda esta gente que le están faltando un par de meses para jubilarse y tiene que preparar su jubilación, seguramente vayan a y se asusten con los montos que le dicen, pero con un abogado te puedes ahorrar un montón de guita, hasta 5 millones de pesos. Vamos, dale, próximo. Mi mamá pagó todo para jubilarse en noviembre que cumple los 60 años. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo hacer?
Que no escuché. Mi mamá ya pagó todo. Para jubilarse en noviembre, que cumple los 60 años, ¿qué tiene que hacer? Va a tener que sacar un turno para que se lo den en noviembre e iniciar la jubilación. Sí, igual Ya tiene todo pago, te vaya con todo ordenadito, ¿no? Sí, que hay que chequearlo bien, no sea cosa que tengamos que tenga una sorpresa. Otra, dale. Buen día, inicié el trámite de la pensión no contributiva en junio del 24 y cobro ahora en agosto. Solo me pagan 2 meses. ¿Por qué? Y porque estás cobrando, porque lo que hacen es te dan de baja la pensión no contributiva y te dan de alta la jubilación. Entonces, como no puedes cobrar las dos juntas, cuando te dan de baja, te sacan una y te ponen la otra. Por eso, nada más que por eso. Otra, dale. Buen día, me gustaría saber cómo puedo hacer para jubilarme. Tengo 60 años, soy ama de casa, no tengo aportes. Sonaste, ya no podés jubilar. Votar bien. Hay que ver. No, eso no diga. Cada uno vota bien porque vota lo que quiere. Eso es votar bien. Escúchame, y no, porque lo tenés que. Si no consultás antes de tener edad jubilatoria y no tenés aporte, sonaste. Bueno, ¿cómo es el cronograma de pago? Pasame. Vamos a ir un poquito de información. Para Dale. pasar para la semana que viene. Vamos. ¿Quién queda para cobrar? Ya cobraron todos los que. Hasta el DNI terminado en número 4. Hasta el número 4 y el número 5 también. O sea que a partir del 6 hasta el 9, que cobran la mínima, gracias, van a cobrar la semana que viene. Una vergüenza que todavía no hayan cobrado su jubilación. Estamos hablando de que cobran 300 lucas, ¿no? Vamos para la próxima. ¿Quién queda para cobrar? Dale. Bueno, queda para cobrar. Se supera el haber mínimo. Documentos 0 y 1, 22, 2 y 3, 25. Sí. 4 y 5, 26, 6 y 7, 27, 8 y 9, el 28. ¿Qué tiene que ver esto? Supera el haber mínimo. Por ejemplo, una pensionada que tiene también su jubilación puede llegar a cobrar el 25. Claro. No es que son jubilaciones o jubilaciones de 400 lucas, ¿no? Que supera el mínimo un peso, ya te mandan a cobrar el día 28 del mes. Y bueno, y el desempleo, que en teoría tendría que venir a cubrir un sueldo, no te pagan como si fuera un sueldo, te pagan a partir del 22. Del 22 hasta el 28. Muy bien. Próxima, dale, sigamos adelante con la información. Remedios. Este es un tema clave, porque el tema de los remedios es como que. ¿Por qué pusimos este tema? Porque hay mucha gente que es jubilada nueva y hay mucha gente que viene jubilada y que cree que los remedios hay que pagarlos. La realidad es que los remedios no todos se pagan y no todos tienen que pagar los remedios. Entonces, estamos en época de elecciones y te va a decir, te sacó los remedios como Macri. Bueno, ¿te sacó los remedios? Puede que sí, como puede que no. Hubo un gran bolonqui. Yo creo que hubo un gran bolonqui y la gente se perdió en la desinformación. Claro, entonces lo que vamos a tratar es de ojo que capaz que vos los remedios no los tenés que pagar. Es un detalle importante. O sea, ¿es igual que antes? No. ¿Se puede evitar pagar los remedios? Sí. ¿Cuánto la mayoría no debiera pagar los remedios? Entonces vamos a dar un poquito de información sobre esto. Dale, pasame. Bien, entonces, no hay campaña por el beneficio de los remedios, o sea que hay campaña de la parte de la oposición diciendo que los remedios los tenés que pagar y que antes ellos te lo daban gratis. ¿Viste? Como si ellos fueran los que paguen, ¿no? Pero bueno, es así. Entonces no hay una campaña como para decir, che, mirá que en realidad hay un beneficio que lo podés tomar, estate atento. Entonces, la mayoría debiera tener los remedios gratis, pero la gente no lo sabe, entonces vamos a ver quiénes son los que sí y quiénes son los que no. Vamos, dale, pasame. Entonces, estos remedios, estos tratamientos son todos gratuitos. El tratamiento para la diabetes, medicamentos oncológicos, bueno, hemofilia, VIH, para trasplantes, trastornos hematopéyicos, claro, para artritis reumatoidea, enfermedades fibroquísticas, oftalmológicos, para la osteoporosis, medicamentos para insuficiencia renal. Esto es importante que lo sepas y también es muy importante que sepas que sacar el certificado de discapacidad, salud, Gracias. te da muchísimas ventajas. El certificado de discapacidad te otorga, te dispara automáticamente una cobertura del 100% de todos tus tratamientos. Uno cree que el certificado de discapacidad hoy se emparenta como algo de chantas, ¿no? Che, que tiene un certificado de discapacidad, es un chanta que le robó al Estado, que hay más pensiones no contributivas por discapacidad de la que tenía que haber, toda esa zaraza, que en muchos casos tiene razón, pero si vos tenés alguna enfermedad que lo justifique, ir a hacer el trámite de certificado de discapacidad es una tontería. Vos vas con tu diagnóstico, con tu historia clínica, te atienden 4 médicos, vos le mostrás y te hacen 4 o 5 preguntas y te dicen sí o no. Si es sí,
tenés muchas ventajas. Hacelo porque es un trámite gratuito. Próximo, vamos. Sí, igualmente hagamos la aclaración. Para esto no hace falta tener certificado de discapacidad. Para esto no hace falta. No hace falta. Está bien, pero si lo tenés, aparte te ayuda Claro. en el caso de que tengas que hacer algún tipo de... De que no esté dentro de este listado. Exactamente. Pasame la próxima, dale. Entonces, esto lo que figura ahí es no más ni menos que lo que pueden encontrar en la página web del PAMI, ¿no? Para que sepan que esta es información oficial. Entonces, en PAMI contamos con un subsidio social de cobertura al 100% para aquellos afiliados que no pueden pagar sus medicamentos para enfermedades crónicas y agudas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para tener este beneficio? Tener ingresos menores al 1,5 de la Un haber y medio. Claro, estamos hablando de 460 lucas, más o menos 460, 70 lucas. Después no estar afiliado a ninguna prepaga. Si tenés una prepaga, ya sonaste. ¿Ok? No tener más de un inmueble o un vehículo de menos de 10 años. Bueno, obviamente no ser dueño de barcos y todo eso. No ser titular de activos societarios y de no cumplir con los primeros 2 puntos, que sería de tener ingresos del 1,5 y no estar afiliado a una prepaga. Si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de tus ingresos, o sea, que estamos hablando que serían casi todo, porque 15% de tus ingresos... 15%, Sí, digamos, si vos tenés un medicamento que vale más, vos cobrás la mínima y vale más o menos 50.000 pesos, más de 50.000 pesos. No, pero sería para el que tiene más de un haber y medio. No. En caso de no cumplir con los primeros 2 puntos, Tener claro. un y medio y prepaga. Claro, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de los ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100%. O sea, por ejemplo, vos ganás 500 lucas y tenés que pagar por remedio 75.000 pesos, claro. lo podés pedir. Exacto. ¿Estamos bien? Y hoy 75 lucas más o menos por un remedio importante. Eso es lo que iba a decir. Pues, Hoy ¿no? cualquier remedio cuesta, para la gente, para los adultos mayores, cuesta más de 50 lucas, 50, 60, 70 lucas. ¿Por qué? Primero por la cantidad. Sí. Principalmente porque son la mayoría de los que tratan enfermedades crónicas, quieren tomarlo todo el mes. Sí. Esto es muy importante porque el hecho de mucha gente deja de tomar los remedios. Y el hecho de dejar de tomar los remedios implica perder tu calidad de vida. Y es muy importante seguir con esto para que vos puedas tener tu calidad de vida, que puedas vivir más años, que puedas vivir bien. Y esto les sí. puedo preguntar, el Sí, ¿cómo? costo de los medicamentos no es considerado en forma individual, es la sumatoria de todos los medicamentos. Bueno, entonces esto es muy, muy importante para los que cobran por ahí una jubilación un poquito más digna que la mínima. Claro, entonces, pero ¿qué pasa? Es como que se instaló que hay que pagar los remedios. Entonces hay que, hablamos de enfermedades crónicas y agudas. Claro, pero ¿no? ¿qué es lo que pasó acá? ¿Por qué la gente no está accediendo a la cobertura de medicamentos gratuitos? Justamente por lo que decía yo hace un rato de la desinformación. Al principio, este trámite, a vos te decían que tenías que ir al PAMI. Tenías que ir y llenar un formulario, ellos lo evaluaban y te lo daban. Después dijeron, lo podemos hacer por internet. Y después dijeron, vamos a hacerlo en forma automática esta evaluación. Sí. Y no pasó, y quedó acá. Entonces la gente, como no va y no presenta esto, o tiene incluso dificultades a la hora de presentar los formularios porque no sabe qué es lo que tiene que llevar, no sabe si tiene que llevar algo del médico, si se lo puede llevar un familiar. Y también el maltrato que hay en las oficinas públicas, ¿no? Sí. El maltrato que hay en las oficinas públicas es tremendo, entonces te entienden sin ganas y te rendís. Entonces no se rindan. Con una simple información en WhatsApp o en un correo que le llega al beneficiario diciendo la cobertura es total por su haber jubilatorio, que tienen cruzamiento entre PAMI y ANSES, esto estaría totalmente resuelto y la persona se presentaría en PAMI y va a decir, ¿qué es esto? Y ya tiene todo resuelto. Tal cual. Poneme la próxima, dale, vamos. Entonces, ahora vamos a hablar del tema del IPS que lo teníamos pendiente, que lo pusimos acá porque si no el mundo nos lleva A otros lados. a otros lados. Vamos a ir un poquito más con consulta de la gente y vamos a ver, vos que cobrás la jubilación por la provincia de Buenos Aires, que fuiste empleado público, hay un montón de gente que está ávida de información. Bueno, ¿se hacen juicios contra el IPS aparte de contra el ANSES? ¿Se ganan, no se ganan? Bueno, tenemos una especialista, a María Emilia Carroza, que nos va a explicar esta cuestión. Pero antes, vamos a ir con la gente. Dale, vamos. Buenos días. Mi papá con 22 años de aportes y 57 años, ¿puede comprar años con la moratoria vieja? Trabajaba en construcción. Sí, puede, vamos. Otra. Buen día, quiero jubilarme este año. Cumplo 53 años. 30 años de aportes, soy marino mercante, capitán de pesca. ¿Puede?
Bueno, hay que ver, sí, hay que ver, en este caso, todo lo que es jubilaciones insalubres o regímenes especiales, hay que ver si todos los aportes que están hechos están encuadrados en ese régimen. ¿Por qué? Muchas veces la gente dice, sí, tengo los aportes, pero después cuando uno revisa, por ejemplo, la certificación de servicios, figura como algún tipo de aporte común. Entonces eso hay que hacer toda una revisión de la historia laboral, ver todas las certificaciones que estén en orden y a partir de eso, de lo que surja de esa revisión, sacar la cuenta y ver a qué edad se puede jubilar. Bien, vamos con... Buenos días, mi papá se jubiló en 2022, se jubiló con 26 años en la construcción y cobra la mínima sin moratoria. ¿Puede cobrar más que la mínima? Bueno, perdón, se jubiló con 26 años, cobra mínima sin moratoria. ¿Puede cobrar? Sí, en este caso habría que ver, vos lo que tenés que revisar en el recibo es no tener un complemento al mínimo. Si no tiene ese complemento al mínimo, quizás cree que está cobrando la mínima, pero no, está cobrando un poquitito más y eso se puede llegar a ajustar. Igualmente, si se jubiló en 2022, si no cobra bono y no tiene complemento al mínimo, puede pedir un reajuste de su jubilación. Vamos, que el Mando, doctor Facu, Despagli... ¿qué? ¿Lo abro y lo leen? A ver, el Acá doctor está. Despagli quiere contestar, ¿no? No, No lo dejan. Che, ¿qué pasa? Mientras esté dentro de las posibilidades, no vale. Claro, ahí está, contestá. Esto 358. Cobra 30 lucas de bono, cobran más que la mínima, pero hay que pasar estas 30 lucas. Claro, El exactamente. tema es que hay que ver qué pasa más adelante con la justicia, cómo interpreta el bono, ¿no? Ya después de tanto tiempo, a ver si el bono es realmente algo extraordinario o es parte del haber. Pues si es parte del haber, tendrían que reajustar. Mirá, también. a ver si se acuerdan ustedes. En enero del 24, ¿de cuánto era la jubilación? ¿Ustedes recuerdan? No, yo no puedo Enero- acordarme. enero del No, 24. Enero del 24, a ver, fíjate, ¿cuánto era la jubilación mínima? Porque acá el tema es que el bono, 30 más o menos. el bono era un porcentaje importante de la jubilación mínima. Un tercio. Era, claro, un tercio. Exactamente. Entonces, o sea, todos los que no cobran bono, automáticamente, el sentido común, teniendo en cuenta que es un derecho ya adquirido, es unos adquirieron un derecho y otros no. O sea que solamente, sin contar el tema de la inflación para atrás, o sea, argumentos para que tiene la Corte para decir que está mal de los jubilados, hay 1.000.000. El tema de la inflación, el tema de los bonos, el tema del haber inicial. Tenés un montón de cuestiones que tienen que ver. Sí, No solo porque, a ver, a vos te actualizaron sí. una parte de la jubilación, ¿no? En función de un criterio, la parte que no estaba el bono. Y el bono te lo congelaron. Sí. Entonces, es muy probable que si vos accionás judicialmente ¿por qué una parte de tu ingreso no te lo actualizan y otra parte sí? Claro. Incluso ahora, como decía antes, la actualización se va a hacer muy parcial. Porque si el bono se hubiese actualizado igual que la otra parte de tu jubilación, tendría que estar en 160, no en 110 como te lo llevan ahora. O sea, la ley sí pasa. Obvio, 110 es mejor Ahora, que 70. Cristian, Ya. es genial que Pero tendría que ser 160, Es que- aún con este criterio, ¿no? que es genial que tengamos una ley que ya esté, cuando si se logra que sea la ley, que ya sea vieja, o sea, que ya no sirva. Es impresionante. Es que- Ley nueva, ley vieja, con seria la cosa. Y tenemos los fallos de la Corte que tendría que tratar desde el año 2018 en adelante, que toda esa movilidad quedó, el empalme y todo eso quedó también en veremos. Quiere decir que seguimos todavía discutiendo temas viejos Ahora, con leyes nuevas que ya están. cuando un juez no falla, por ejemplo, ¿no? Y saquemos la corte, pongamos un juez de primera instancia, un juez de cámara, cuando tiene un caso encajonado hace 10 años, ¿no hay incumplimiento de los deberes del funcionario público? ¿No es un funcionario público el juez? Me gusta mucho Bueno. como pensás. Bueno, lo que pasa que en realidad vos pensás que, digamos, ¿cómo se remueve un juez? Es la pregunta. ¿A través de qué? ¿Del Consejo de la Magistratura? ¿Y quién maneja el Consejo de la Magistratura? ¿Quién? La política. Entonces, el juez que te dice, y yo he escuchado hasta el absurdo de jueces federales que me dicen, nosotros no podemos fallar porque tenemos una responsabilidad fiscal. No sabía que eran los presidentes. La República a marzo. Sí, tremendo. Pero bueno, Una ahí sola estamos. cosa, los jueces se amparan en acordadas de la Corte y pedidos a la Cámara Federal con respecto a prórrogas. Sí. Cuando yo pido un montón de temas como lo que vos estás diciendo, que están tardando 3, 4 meses, antes acordate que tardaban 1 año, 2 años en dictar sentencia en primera, Sí. y se amparaban en, no, yo pedí prórroga a la Cámara me lo otorgó, y ahí lo dejaban plantado. Sí, igualmente Se iba más a la Corte Suprema, ¿no? Que, o sea, Bueno, la Corte Suprema, esperando el fallo. la Corte Suprema pues se le dé la gana, ¿no? Lo que pasa es que hay doble vara. Porque, a ver, si el equilibrio fiscal es el argumento, cuando vos bajas las retenciones, dejas de recaudar entre 1.600 y 1.800 millones de dólares. Ahí no se discute equilibrio fiscal. Cuando de los jubilados sí discutimos equilibrio fiscal. Entonces,
hay una doble vara en cuanto a la medición. Porque una cosa es, le dimos lo que le robaba, y aquí a los jubilados no le roban. Cuando a los jubilados les aumenta menos que la inflación, es plata que le han afanado al jubilado. Más que doble vara es una decisión política. Claro, bueno, en ese de sentido. distribución de los ingresos. Déjame decir algo. Esto es todo un verso. La verdad, déjense de bromar. O sea, vos podés agarrar y decir, y me suscribo a lo que dice Facundo, podemos discutir de acá en adelante, de acá para atrás, no podés agarrar y decir, como me sale muy caro, ¿sabes qué? Te licúo. Y te hago una cosa es, porque una cosa es la, ¿cómo se llama la que usa Milei? La motosierra, que ponele que tiene derecho a ver en qué gasta o qué no gasta. Lo que no tiene derecho es a la licuadora. La licuadora de la inflación que la utilizan con los jubilados es una vergüenza y debiera ser penalizado por ley. Debieran ir presos los que utilizan esta herramienta de la licuadora, porque no es chiste. Que en realidad no joda, viste, jaja, lo vamos a licuar, jaja. Te reís, boludo, si no llegan a fin de mes la gente. Pero Milei no dijo que iba a bajar las jubilaciones, que yo sepa. Yo no lo escuché en ninguna campaña decir, yo voy a triturar las jubilaciones. No, pero dijo que los derechos sociales eran mala palabra. Bueno, Uno de cada 3 por pesos. eso lo votaron. Uno de cada 3 pesos de ajuste lo pagaron los Como el jubilados. gobierno anterior, a los que no cobraban la mínima, los ajustaron muy fuerte, 50% o un poquito más de la pérdida de su poder adquisitivo, una parte de los jubilados y jubiladas votó a Milei diciendo, che, este me ajustó, a ver el otro que no me ajuste. Lo que Y pasa llegó es este y los ajustó Lo que pasa es brutalmente. que A lo de la mínima y a todo, bueno. la gente no se morfa, lo que la gente no se morfa, y ese es el problema de que tenemos acá en la Argentina, es que quien hoy defiende a los jubilados es quien pulverizó a los jubilados, que fue el gobierno anterior, que nos hizo pelota. El kirchnerismo hizo nacer un montón de jubilados e hizo pelota a un montón de jubilados, porque yo les recuerdo que el fallo Badaro aplica del 2002 al 2006. ¿Quién era gobierno? En el 2002 Del no 2002 al 2006, peronismo. Del 2002 al 2006, pero llamarlo como vos quieras, del 2002 al 2006 fue el caso Badaro. Y ahora estamos hablando de estas cámaras federales del interior que está dando la inconstitucionalidad de la ley de movilidad. ¿De quién era? De Alberto Fernández. Entonces, esto que se pone el traje de Superman contra los jubilados, a favor de los jubilados, fueron los que los destrozaron. Y después vinieron estos que también, viste, palo y bolsa. Entonces, vos que estás del otro lado, que pensás que yo soy de izquierda o de derecha, yo no soy de jada, yo soy del medio, soy del 60% que no sé a quién carajo votar, porque entre estos que con sus malos modos y demás, y los otros que fueron una cosa espantosa, entonces la verdad que estamos en el medio, ahí sin saber, macho, renuévense, nosotros necesitamos que se renueve la política. Bueno, ¿me puedo autodefender? Sí, señor, usted es otra opción. No, me voy a autodefender por lo siguiente, porque cuando Alberto Fernández congela la movilidad anterior 2020. y plantea un cambio de movilidad posterior, ¿no? Congela, da aumento por decreto y después plantea el cambio de la movilidad. En el Congreso, mi compañero Nicolás del Caño mociona en el debate de la ley Sí. que se incluya el tema de la inflación si daba por debajo de la fórmula, ¿no? Pueden volver a ver el video en el debate. Yo me lo acuerdo. La cláusula de gatillo dice, a ver, la izquierda propusimos, no, si da menos la fórmula, porque efectivamente, como después dio, que se mantenga por la inflación y nunca pueda caer. Y eso el oficialismo en aquel entonces se negó. Entonces, nosotros en el gobierno anterior, cuando atacó el problema de los jubilados, y en este, obviamente que ha sido brutal, y hay muchas complicidades con lo que ha hecho el gobierno, Sí. porque es evidente que, insisto, tiene minoría, pero los que le votaron la ley bases, los que le dieron facultad delegada, los que no quieren anular el decreto 70-2023, que es un ataque en regla al ingreso jubilatorio, o los que ahora no enfrenten los vetos, Sí. porque uno podía discutir es la mejor opción, la moratoria o no, pero ahora es o moratoria o nada. Sí. Espera, vamos a contestar 2 preguntas y le vamos a preguntar a la doctora Carroza que nos diga qué pasa con los juicios contra el IPS, que es el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. 2 preguntas, dale. Buen día, tengo 59 años, soy pensionado por jubilado fallecido. ¿Puedo entrar en moratoria o pierdo mi pensión? Sí, podés entrar. El tema acá es cuánto vas a tener que comprar y si llegás a jubilarte. Esa es la cuestión. Sí, hay una evaluación, guarda, hay una evaluación socioeconómica de la moratoria que queda, que si vos cobrás, por eso hay que ver la evaluación socioeconómica. Si vos pasás la evaluación socioeconómica, podés entrar. No es que no podés entrar. No podés entrar si pasan algunas cosas. Así que hay que estar atento, veamos la evaluación y ahí vemos qué hacemos con vos. Dale, otra. Buen día, me despidieron el 4 de julio en relación de dependencia. Me pagaron indemnización y todo lo que correspondía. ¿Puedo acceder al subsidio de desempleo de ANSES? Sí, obviamente. Y por supuesto, si tenés ese grama de despido, sí, si es un acuerdo, no. Una más, dale.
Buenos días, a mi marido le dieron la discapacidad, él es chofer de colectivo y la empresa no le quiere dar la baja. ¿Qué hace? No hace falta que le dé la baja. Si le dio la discapacidad, él presentando el cese puede ser una renuncia. No es problema. Obviamente chequea que esté todo acordado en ANSES, no sea cosa que renuncias. Que la igualmente- discapacidad sea dada por la Junta de ANSES con baremo aplicado, porque es muy probable que se esté refiriendo al CUD y no a la Junta de... Por eso, El certificado de y discapacidad. el certificado de discapacidad no te impide trabajar. No necesariamente pues te dieron la discapacidad, vos tenés que dejar de trabajar. Eso también. Bueno, doctora, ¿cómo es el asunto? ¿Se puede hacer juicio si vos trabajás en el IPS o no? Poneme la próxima y que nos explique de una vez por todas esta historia. Vamos de vuelta, pará, un segundito. Sí, cómo no. Va, arrancamos de cero. Muy Listo. bien. Bien. La doctora Carosa nos va a explicar cómo es el tema de los juicios contra el IPS. Explícalo, por favor. Bien, vamos desde la base. Sí. El 80% de las liquidaciones que se pagan en el IPS están mal liquidadas. 80%. Es un montón, No estamos hablando de pocos casos. Entonces uno empieza a escuchar, bueno, ¿cómo hago? Reclamo 10 años, 12 años, 8 años, 6 años, reclamos administrativos que muy probablemente después sean denegados. Entonces acá hay que empezar a derribar el mito de no se hace juicio contra el IPS, porque si hago juicio contra el IPS me tiran para atrás el reajuste, o incluso he escuchado que les han dicho no te van a dar préstamo en el Banco Provincia. Dicen cualquier cosa. Acá hay que tener muy en cuenta que cuando a uno le vulneran un derecho, tiene la posibilidad de ir a reclamar judicialmente. La materia se llama contenciosa administrativa, está regulada, hay un fuero específico para justamente tratar estas cuestiones. Y tan es así que el mito se tiene que derrumbar, que por ejemplo este caso es el caso de Gabriela, no voy a decir el apellido, pero esta persona en marzo del 2024 le otorgaron la jubilación con un acto administrativo que le reconocía un cargo maestra de grado jornada completa y nunca se lo pagaron. No se lo pagaban, le pagaban un maestra de grado simple y la diferencia es importante. Entonces, en el mes de julio del 2024 nos vino a ver y nosotros iniciamos un juicio y en el mes de julio de este año, exactamente 12 meses después, cobró. No solo empezó a cobrar bien su haber jubilatorio, que cobraba 1 millón de bolsillo, 4.000 pesos, y pasó a cobrar 1.800.000 pesos. Mucha diferencia. Mucha la diferencia. Mucha. Y con un retroactivo de 10.832.000 pesos, que está mal liquidado. Porque ese retroactivo también se liquidó a valor histórico con aplicación de intereses, que se los he comentado que la aplicación de intereses está mal liquidada. Ahora, en el escúchame, ¿pero es solamente con el tema de los docentes o...? No. A ver, cuando uno detecta un error, los errores más comunes están en los docentes porque son el 60% de los jubilados del IPS. Por eso en general se habla de los docentes y es la materia que más complicación técnica trae. Pero después municipales, administración central, cargos de extraña jurisdicción, o sea, personas que se jubilan en el IPS, pero con un cargo que aportaba a ANSES o a Río Negro, a donde sea. Bueno, todos ellos, si tienen una complicación en la liquidación de la jubilación, tienen que evaluar si conviene seguir esperando la línea eterna de que el IPS les resuelva algo o actúan judicialmente para poder disfrutar en vida lo que les corresponde. Y acá, Emilia, esto es principalmente la gente se da cuenta muy fácil porque hay una relación entre lo que cobraban en actividad y lo que están cobrando de bolsillo. Cuando vos te das cuenta que estás cobrando muy poco en relación a lo que cobrabas antes, en el IPS es fácil porque está atado a los salarios en actividad. Exactamente. Es muy fácil cuando estamos en presencia de una sola carrera. Lo que pasa es que el IPS puede llegar a pagar más de una carrera. Hay una carrera base, que es la que va a tener el porcentaje principal, que ronda entre el 70 y el 85%, pero además hay N carreras simultáneas. O sea que una persona puede cobrar 4, 5, 6, 7, 8, 10 jubilaciones con distintos porcentajes dependiendo de su historia laboral, siempre y cuando haya desempeñado todos esos cargos en compatibilidad. Por eso es bastante complejo, pero hay que asesorarse porque los casos se ganan. Y respecto del tema jubilatorio, la gente se quiere jubilar y está demorando un montón el IPS, ¿no? O sea, Sí. demora
vergonzosamente. ¿no? Es vergonzoso, es vergonzoso. ¿Cuánto demora una jubilación? Por ejemplo, un tipo que trabaja en la municipalidad de Morón, que se quiere jubilar, ¿cuánto le demora? El Porque la municipalidad de Morón pedís un certificado, va, lo llevás y ya está, no, Sí. difícil no es. A ver, el de la municipalidad no tendría tanto problema porque tiene la chance de cobrar un anticipo jubilatorio que es del 60% de su último cargo mientras dura el trámite jubilatorio. Que cobra su sueldo y aparte el No, 70%. No el sueldo. O sea, hay dos modalidades para iniciar una jubilación en el IPF. A ver. Una es renunciando efectivamente y estás sin trabajar mientras dura el trámite jubilatorio, te empiezan a pagar cuando el IPS te reconoce el derecho. O sea, sin trabajar, ya Sin te trabajar. retiraste. Claro, te retiraste, te fuiste, después te van a pagar el retroactivo. En ese momento, algunas actividades tienen derecho a cobrar un anticipo jubilatorio que se lo paga el ex empleador. Se lo adelanta y después el IPS se lo devuelve, del 60%. Y la otra modalidad es un cierre condicionado al cómputo, que es una renuncia bajo condición de que el IPS le diga ok a la jubilación, ahí se sigue trabajando mientras dura el trámite jubilatorio, sin después poder computarlo a los efectos previsionales. Léase, es una esclavitud. ¿Por qué? Porque hay actividades que no habilitan el cobro de anticipo jubilatorio. De esto de poder sostenerse mientras tarda el trámite 1 año y 4 meses promedio. Eso es lo que demora un trámite jubilatorio ordinario en el IPS. ¿Y no metés amparo por mora? Amparo por mora que la verdad es que no son muy efectivos en el trámite jubilatorio. Hay que interponerlos igual porque hay casos que demoran 6 años, 7 años. Entonces lo que haces con el amparo es prevenir semejante desastre. Bueno, Kichi, ahí tiene para... Te hago una pregunta. ¿Cómo no? Vos diste una cifra que es escalofriante, ¿no? Que el 80% de los trámites jubilatorios que se hacen, que los calcula el IPS a la baja. Sí. ¿Eso es por una decisión política, problemas administrativos? Yo creo que es bastante más complejo que una decisión política. Hay desidia, hay desconocimiento, hay cuestiones técnicas realmente muy complicadas sin estandarización de las políticas. No hay una decisión estandarizada en muchos casos. Es bastante más complejo Ojo, ¿no? el asunto. Lo que sí, tampoco hay cifras oficiales. Todo esto son trabajos que se hicieron desde el Colegio de Abogados de La Plata, revisando casos al azar con buenas pautas para poder llegar a un dato medianamente concreto de cuáles son los errores. Y los errores más comunes tienen que ver con el porcentaje jubilatorio, con la mala determinación del cargo de mayor jerarquía y con bonificaciones que deberían pagarse y no se pagan. Ahora, en la Bueno, época... muy bien, perfecto. Bueno, gracias por esta información. Genial. Ahora vamos a poner, salteame el tema poneme la placa negra que tengo ahí, que es una placa que yo le voy a poner a ustedes para que poder compartir información con ustedes. Que esto ni más ni menos que sea boletín de seguridad social, pero que a veces lo miramos por arriba, por abajo. Pasame, creo que son dos. Miguel es un crack. Qué suerte que no está Zulma y está Miguel. No seas mano. Puti, va a girar. Adrián. Bueno, muy bien, Mica. Entonces, el desastre se viene a todo motor. Y lo puse casi como una placa negra, que obviamente en el canal nosotros ponemos la placa negra institucional para otras cosas, pero como este tema es un tema negro, un tema oscuro, lo quiero decir que un futuro negro se avecina. Porque pareciera que nadie lo quiere decir en números y todo el mundo lo dice, pero hay que demostrar en números el desastre que se viene para los futuros jubilados. Vamos a ir viéndolo despacito, sin apuro, para que ustedes se entiendan bien. Porque cuando uno habla de que se termina la moratoria, pareciera ser, y sí, es muy caro, esto, lo otro, todos son cancheros. Pero, ¿qué implicancia social tiene el hecho de que se acabe la moratoria? Porque esto no es un tema menor. Y lo vamos a hacer en 5 minutitos, bien explicado. Pásame la placa, vamos. Entonces, estos son los jubilados la cantidad de gente que se jubila año a año. Desde el año 2021 hasta el 2025. Nosotros vemos que hay 304.000 personas, 366.000, acá casi medio millón de personas que se jubiló, 425, y vos fíjate que en el primer semestre se jubilaron 181.000 personas y habiendo terminado la moratoria en marzo. O sea que en los últimos 4 meses va a ser desastrosa la cantidad de gente que se va a jubilar, desastrosa porque no se va a jubilar nadie. Entonces, este es un valor
Pero tenemos que ver de acá cuántos tenían 30 años de aporte, que sería el nuevo sistema jubilatorio, que en realidad es el mismo sistema sin asistencia de ningún tipo de moratoria, ¿no? Entonces vemos que el promedio de la cantidad de personas que se jubilan son más o menos 110.000. O sea, sobre un promedio de 380.000 más o menos, se jubila un 110.000. O sea, estamos diciendo que el 30% de la gente que se jubila alcanza los 30 años de aportes. Hasta acá estamos bien. ¿Se entiende? Esto es, digamos, más o menos como que lo dice todo el mundo, ¿no? Ok, vamos a la próxima. Dale. Entonces, esto es el futuro, que son los hombres que tienen 30 años de aportes. Los que se van a jubilar en el futuro. Acuérdense que estaba hablando de 110.000, ¿no? O sea, acá esto es Boletín de Seguridad Social. Estos son los que tienen 30 años de aporte en relación de dependencia, 30 años en empleos públicos, 30 años en autónomos y 30 años de monotributistas, ¿no? Estamos viendo acá, sin hacer 12.000, contar cada uno, 12.000, 2.800, 2.100 que se van a marear, pero básicamente para que ustedes lo vean. Un ejemplo, obviamente que esto va bajando la cantidad de personas porque hay gente que se va muriendo, gente que va perdiendo laburo y demás, pero tenemos 12.000 personas, 12.000, solamente 12.000, que tienen 60 años y 30 años de aporte en relación de dependencia. Después tenemos 2.800 en empleos públicos, que tienen 60 años y 30 años de aportes. En autónomos tenemos 2.100 personas. Y después tenemos 780, para redondear, o sea, 18.000 personas. ¿Perdón? No te escuché, Miguel. Ok. Entonces, este es el futuro problema. Ahora vamos a ver el de las mujeres. Pero ya te estoy tirando este número y vos acordate de 110.000 y ves que vienen 18.000 hombres y vos te asustás. Pero también hay una combinación entre la relación de dependencia y empleo público que hace que se duplique. O sea que en el mejor de los casos podemos llegar a 40.000. Ahora tendríamos que ver el tema de las mujeres. A ver, pero El tema de las mujeres que lo vamos a ver ¿cuándo? Después del corte. Después del corte. Así que estén atentos con esto. Vamos a volver un minutito y volvemos con el tema. Dale, vamos.